Nos metemos de lleno con una figura compleja, la de Evo Morales Aymá, el primer presidente indígena de Bolivia, un líder que, redibujó el país, pero con una trayectoria llena de hitos y polémicas, ¿no? Exacto, una figura que no deja indiferente a nadie. Pues eso. Vamos a ver un poco todo. Sus orígenes aymara, cómo subió como líder cocalero, su presidencia, el proceso de cambio. Con sus luces y sus sombras, claro. Claro, y también su caída en 2019, su situación ahora. La idea de este deep dive es intentar entender qué fue lo más importante de su era y por qué sigue siendo tan relevante y divisivo. Pues sí, vamos a desgranarlo. Vale, pues venga, empecemos por el principio. Nace en el 59, familia aymara muy humilde en Oruro, infancia dura. Muy dura. Pobreza y encima la sequía por el niño que les obliga a irse al Chapare, a la zona cocalera. Sí. Y dicen las fuentes que ya de chaval apuntaba a maneras de líder, ¿eh? Que sí, organizando equipos de fútbol, trabajos varios. Fíjate, y es interesante pensar cómo eso, la pobreza, la migración, sentirse indígena en un país que a veces discrimina, cómo eso le marcó. Parece que de ahí viene esa conexión tan fuerte con la gente de abajo, ¿no? Le daba una autenticidad que otros políticos no tenían. Totalmente. Y es en el Chaparé donde, explota su figura. Sube rápido en los sindicatos cocaleros. Se convierte en la voz que defiende la hoja de coca, que para ellos es sagrada, ancestral, frente a esa política de erradicación, la coca cero. Apoyada por Estados Unidos, además. Eso es. Y ahí la coca se vuelve un símbolo, casi de soberanía nacional, ¿verdad? Exacto. Y consigue algo muy potente, unir a movimientos súper diversos. Campesinos, indígenas, obreros, todos bajo el paraguas del MAS y PSP. El movimiento al socialismo. Instrumento político por la soberanía de los pueblos. Exacto. Y de ahí a la política nacional. Diputado en el 97, casi gana en 2002. Y luego llega la guerra del gas, en 2003. Esas protestas enormes contra la exportación de gas. Que tumbaron al gobierno de Sánchez de Lozada. Justo. Y eso, según muchos análisis, le allanó el camino para arrasar en las elecciones de 2005. Y en 2006 llega al poder. Empieza el proceso de cambio. Y una de las primeras cosas, y muy fuerte simbólicamente... La nacionalización de los hidrocarburos. Eso, con el decreto Héroes del Chaco. El Estado, con YPFB, pasa a controlar más del 51% y se lleva el 82% de los ingresos. Tela. Y le siguieron otras empresas estratégicas, Entel, Minas... Y ojo, que después vienen unas cifras económicas que se llamó el milagro boliviano. Crecimiento promedio del 5,2% anual, PIB per cápita duplicado, la pobreza extrema bajó, vamos de un 36,7% a un 16,8%. Una barbaridad. ¿Y cómo? Pues en parte, como decías, con esos ingresos recuperados de los hidrocarburos. Eso permitió financiar un montón de programas sociales. Los bonos, el Juancito Pinto para los niños en el cole, la renta dignidad para mayores, el Juana Azurduy para madres. Y se notaba, ¿no? La gente veía que el Estado hacía cosas por ellos. Claro, se creó un vínculo muy directo. Y aparte de lo económico está lo político. La nueva Constitución de 2009. Fundamental. Ahí se establece el Estado plurinacional. O sea, reconocer oficialmente a las naciones indígenas como parte del Estado. Un cambio de paradigma total. Sí, y trajo avances en derechos indígenas, pero también en igualdad de género, separación Iglesia-Estado. Y también hubo logros en alfabetización, la campaña Yo sí puedo, y en salud. Se amplió el presupuesto de salud, bajó la mortalidad infantil. Pero claro, como decíamos, no todo fue un camino de rosas. También hubo conflictos, y gordos. Sí, las fuentes hablan de varios momentos tensos. Pues sí, estuvo el gasolinazo en 2010, cuando intentó quitar los subsidios a la gasolina y tuvo que dar marcha atrás por las protestas. O el conflicto del Tipnis, que fue muy sonado. El Tipnis, la carretera que querían construir atravesando un parque nacional y territorio indígena. Exacto, y eso le enfrentó a indígenas, a ecologistas. Hubo represión, y su imagen de defensor de la Pachamama y los indígenas, pues... quedó tocada. Se complicó ahí la cosa. Y luego el tema que marcó sus últimos años, la reelección. Sí, la Constitución del 2009 ponía límites. Perdió un referéndum en 2016 para cambiarla. Pero un año después, el Tribunal Constitucional le dio luz verde. Una decisión,
muy polémica. Muy cuestionada. Y eso nos lleva directos a la crisis de 2019, después de las elecciones. Denuncias de fraude, un informe de la OEA que señalaba irregularidades graves. Protestas masivas en las calles, pierde el apoyo de la policía, del ejército, que le acaban sugiriendo que dimita. Y al final renuncia y se va del país. Y a todo esto se suman otros escándalos que no ayudaron a su imagen. El caso Zapata, por supuesto. Tráfico de influencias. Lo del hijo que luego no existía. Eso. Denuncias de corrupción en el fondo indígena. Y acusaciones más recientes que están todavía investigándose sobre relaciones con menores. Temas muy delicados. Y en lo internacional, pues una línea muy clara. Antiimperialismo, mucha cercanía con Venezuela, con Cuba, el ALBA. Tensión con Estados Unidos, claro. Expulsó al embajador, a la BEA. Sí, y mantuvo el pulso con Chile por la salida al mar en La Haya. Después de su salida, vino el exilio corto en México, luego Argentina, y el gobierno interino de Yanine Áñez en Bolivia, que también fue muy polémico. Pero el MAS demostró seguir fuerte, ¿eh? Ganó las elecciones de 2020 con Luis Arce, que había sido su ministro de Economía. Y entonces Evo volvió a Bolivia. Sí, pero la situación ahora mismo dentro del MAS es complicada. Las fuentes hablan de un divorcio catastrófico entre Morales y Arce. ¿Una pelea interna? Parece que sí. Y no tanto por ideología, sino más bien por quién manda en el partido y quién será el candidato en 2025. ¿Y cómo está Evo ahora mismo para eso? Por saber, según una sentencia reciente del Tribunal Constitucional que recupera los límites a la reelección, estaría inhabilitado para 2025. O sea, no podría presentarse. En principio no. Y además tiene esas investigaciones judiciales abiertas. Ha perdido poder a nivel nacional, eso es evidente, pero sigue teniendo una base muy fiel, sobre todo en el Chapare, su bastión. Sigue siendo influyente. En fin, que Evo Morales es sin duda una figura histórica para Bolivia. Protagonizó cambios sociales, económicos, dio voz a mucha gente olvidada. Innegable. Pero su legado es complejo. Sombras de autoritarismo, las polémicas, esa salida del poder tan abrupta. Sí, es una mezcla compleja. Y quizá la pregunta que queda ahí, ¿no?, es, con Morales aparentemente fuera de la carrera y el MAS dividido, ¿qué pasa ahora con el proceso de cambio? ¿Cómo afectará esta división interna a Bolivia? Da que pensar, ¿eh?